Pues la enseñanza de Mateo. ¿Cuántos recuerdan la última enseñanza que dimos, ¿no? Estamos en Mateo capítulo 19. La última enseñanza estuvimos hablando del matrimonio, ¿no? Voy a hacer unos recordatorios previos para conectar el tema de hoy, que sigue conectado con el matrimonio. Y estuvimos viendo cómo el matrimonio, ¿no? Así es el título, lo puedes encontrar en nuestro canal, el matrimonio consagrado por Dios, porque el matrimonio es una institución divina, ¿no? Lo encontramos ya desde el principio de la creación, donde dice que hombre y mujer serán una sola carne, ¿no? Dejarán padre y madre. Y las Escrituras nos hablan de que es una institución divina, es un pacto, ¿no? Estuvimos hablando sobre esto, un pacto solemne ante Dios entre un hombre y una mujer. En este acuerdo, ¿no? El hombre y la mujer estuvimos viendo cómo prometen mutuamente que serán fieles a este pacto matrimonial para toda la vida. Es decir, que el matrimonio es un acto indisoluble, es un acto solemne, ¿no? Es un acto que nos habla y trasciende lo humano, ¿no? Es algo también espiritual. Estuvimos hablando de eso, donde Dios mismo es testigo y es el vínculo que une a hombre y mujer, como dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por eso es un acto indisoluble. También vimos cómo el matrimonio cambia la condición de la persona ante Dios y ante la sociedad, ¿no? Cómo lo hace no solo por los votos matrimoniales que el esposo hace a la esposa y ambos en fidelidad mutua, sino porque en presencia de Dios, Dios es quien les va a pedir cuentas de esos votos, ¿no? Y Dios mismo actúa, se nos dice en la Escritura, durante la ceremonia nupcial, ¿no? Vimos cómo el matrimonio también cambia el estatus de una persona ante la sociedad, ¿no? Ya desde el principio del Edén, de la raza humana, Él quiso que cada matrimonio fuera un comienzo nuevo, de una nueva unidad social, un nuevo hogar, ¿no? Una familia, donde dejará, dice la Escritura, el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, ¿no? Y será una sola carne. Vimos cómo a lo largo de las Escrituras el matrimonio tiene una connotación también espiritual, donde la Escritura, desde el principio hasta el final, se nos habla de una relación, ¿no? En la figura del matrimonio íntima entre Dios y su pueblo, ¿no? Estuvimos viendo muchas alusiones de eso, ¿no? Y dimos 4 razones, porque el tema de Mateo capítulo 19 es una problemática, ¿no? Una discusión que los fariseos en la región de Perea, del más allá, ¿no? Como literalmente significa Perea, le quisieron probar a Yeshua, ¿no? Y le dijeron sobre el divorcio, la cuestión del divorcio. Y vimos 4 razones en Mateo 19, versos 4 al 6, de por qué el divorcio nunca estuvo en los planes originales, ¿no? Del Creador. Primero, boca de Yeshua, aludiendo a la Torá original, ¿no? Al ideal del Génesis, que Dios dice que hizo varón y hembra, ¿no? Primeramente eso, estuvimos hablando sobre eso. Segundo, lo que hemos comentado ahora, ¿no? Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Tercero, estas son las razones por qué el divorcio no es el plan original. Tercero, porque Yeshua ofrece para que el divorcio no esté en el plan de Dios, es que en el matrimonio los dos serán una sola carne. Y cuarto, que Yeshua enseña que el divorcio nunca estuvo en el diseño perfecto de Dios, porque todo matrimonio, ¿no? Se realiza en los cielos. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Entonces ese es el ideal de Dios, ¿no? Ese es el ideal que todo creyente en Dios debe de manifestar, ¿no? Ahora, ya comentamos algunas cosas, ¿no? En los primeros versículos, y vamos a ahondar un poquito más. Vamos a avanzar 3 versículos apenas. Quisiera dar lectura de lo que nos vamos a centrar, ¿no? Y vamos a leer si tienes ahí tu Biblia, el capítulo 19 de Mateo, versos 7 al 9.
Después de dar estas razones, ¿no?, del diseño original de Dios, como hemos dicho, del 4 al 6, ahora vamos a ver, ¿no?, cómo en respuesta a lo que Yeshua les dice del ideal de Dios, cómo los fariseos tratan de replicarle, ¿no?, y de buscarle la vuelta, ¿no? Sabemos que los propósitos de ellos, pues habían propósitos detrás, ¿no? Yeshua lo sabía. Obviamente dijimos algunos aspectos que posiblemente han visto muchos comentaristas, ¿no? Justamente en esa región, Antipas fue uno de los que ajustició, ¿no?, a Juan el Bautista por lo mismo, porque le condenó, ¿no?, diciendo que estaba tomando la esposa que no era suya, ¿no? Creo que era de su hermano, ¿no? Y obviamente porque trataban de hacerle ver, ¿no?, y cogerle, y quizás que esto, como dicen muchos, ¿no?, fuera a oídos de Herodes y vieran que por ahí hay otro Juan el Bautista, ¿no?, o como Juan el Bautista, denunciando quizás su adulterio, ¿no?, y el ideal divino. Y ahora le replican, dice el verso 7, ¿no? Dice, le replicaron, ¿por qué entonces, dice, mandó Moisés que un hombre, fíjate, quiero que te fijes bien en el lenguaje, ¿no? Dice, ¿por qué entonces, y aquí viene lo importante, ¿no?, mandó, ¿no? ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposo un certificado de divorcio y la despidiera? Verso 8. Fíjate cómo Yeshua no dice Moisés mandó. La respuesta de Yeshua, ¿no? ¿Qué dice? Moisés les permitió, ¿no?, a ustedes divorciarse de sus esposas por los obstinados que son, respondió. Pero, no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, por ella, hablaremos de eso, el que se divorcia de su esposa, dice, y se casa con otra, comete adulterio. Bien. Bueno, quisiera hacer un interludio, un paréntesis, ¿no? Quisiera volver al ideal de Dios, ¿no? Y vamos a hablar del divorcio, vamos a hablar un poquito de esto, de esta respuesta, pero quisiera ir yo creo que todo médico, ¿no?, toda persona que es especialista, siempre quiere ir, ¿no?, cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, quiere ir al meollo del asunto, ¿no? Quiere ir a sanar la herida de raíz, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer, ¿no?, en este pequeño espacio. Y lo he titulado La caída, ruptura del matrimonio, ¿no? Porque en la caída comienza la enemistad, ¿no?, del hombre con Dios, pero no solo del hombre con Dios, ¿no? Comienza la enemistad también del hombre y la mujer, ¿no? Y quiero ir a esa raíz, ¿no?, y centrarme y analizar el ideal de Dios y cómo la caída produjo un caos, ¿no?, literalmente, en el humano. Bien, en Génesis 1:28 nos remontamos, ¿no?, a la creación. Cuando Dios crea al hombre, dice que Dios los bendijo, ¿no? Dios le dijo a ambos, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoreadla, ¿no? En otras palabras, el hombre y la mujer tenían un papel, ¿no?, en la creación, una corregencia, ¿no? Había una estabilidad, ¿no? Había una comunión, había un equilibrio perfecto, ¿no? El hombre y la mujer tenían un propósito en la creación. Había una armonía, ¿no? ¿Cuántos saben que cuando hay una armonía uno se deleita, ¿no? Cuando una orquesta, no sé si alguno ha ido a un teatro, ha visto, pues me acuerdo hace un año o dos, fuimos a ver, a mi esposa le gusta mucho, André Rieu, no sé si alguno lo conoce, ¿no?, el violinista famoso, y era una delicia ver a esa banda, ¿no?, de músicos, de violinistas, de músicos, ¿no?, de especialistas, como una perfecta armonía, ¿no?,
creaba una belleza, ¿no?, en el ambiente y uno se gozaba, ¿no? Se emocionaba. Me acuerdo que cantaron el himno de España. Yo me emocioné porque fue muy bonito, ¿no? Bueno, el himno, lo tocaron también, no sé si Paquito el chocolatero, no me acuerdo, uno de esos, y fue muy bonito, ¿no? Pero había una armonía, había un ambiente, ¿no? Viendo a todos mis paisanos, a extranjeros, todo el teatro, ¿no? Ahí en el, ¿cómo se llama? Este nuevo teatro que hay en el centro, Madrid. El WeThink, ¿no? Ese center. Fue increíble, ¿no? Había una armonía tremenda, ¿no? Y eso era, ¿no?, más excelso la creación de Dios, ¿no? El hombre y la mujer en sus papeles, sus roles, ¿no? No había conflicto, no había fricción, había armonía, había gozo, había equilibrio, ¿no? Una dimensión que no nos imaginamos. Había protección, había fortaleza, había provisión, ¿no? La mujer estaba siendo una fuente de fortaleza y ayuda como Dios la diseñó, que fuera una armonía tan perfecta, ¿no? Creada por Dios y hermosa, que podía decirse que gobernaban juntos, ¿no? Ahí le dice, ¿no? Y eso fue antes incluso, ese relato de Génesis 1:28 fue incluso antes de que la mujer fuera creada, ¿no? Que fue hasta el capítulo 2. Pero Dios dio en el capítulo 1 el propósito ideal para el hombre y la mujer, ¿no? Que ambos sirvieran como imagen de Dios, ¿no? Realeza, sacerdocio, como se entiende, ¿no? Y tuvieran este papel en la creación. Fructificad, multiplicarse, llenar la tierra, ¿no? Y no solo la tierra, pues si te fijas dice multiplicar, y multiplicar también tiene que ver con, ¿no?, con crear hijos, pero llenar la tierra obviamente del conocimiento del Señor, ¿no? Por eso el propósito de nosotros como padres no solo es procrear, sino es hacer discípulos. Nuestros hijos tienen que ser discípulos, llenar la tierra con el conocimiento del Señor a través de la gloria, ¿no?, entre un hombre y una mujer y el fruto de eso. Y señoreadla, ahí vemos el sacerdocio, ¿no? Vemos la realeza del hombre. Eran pues mutuos, ¿no? Había una majestad en esa relación. El hombre era la cabeza, la mujer se sometía, ¿no? Pero no un sometimiento como muchos piensan, ¿no? Había una mezcla tan armoniosa, de una manera tan perfecta, en unidad, que podía ser dicho que se multiplicaron juntos, ¿no? Llenaron la tierra juntos, se enseñorearon juntos, gobernaron la tierra juntos, no había discordia, ¿no? Y ese fuera el ideal, ¿no? Ahora podemos hablar mucho de eso, ¿no? Pero vamos a ir al meollo, a la raíz, ¿no?, del conflicto. Vamos a ir al capítulo 3, que es la caída, ¿no? Obviamente, en la caída hubo un desequilibrio, ¿no? He dicho que al principio fue así, armonía, gozo, pero luego hubo un agente secundario, ¿no?, que crió ese desequilibrio, ¿no? Satanás, la serpiente antigua, como dice Apocalipsis, ¿no? Y ahí, en ese desequilibrio, hubo una desarmonía, ¿no? ¿Cómo sería? Una falta de armonía, ¿no? Vino el pecado. Y cuando el pecado vino, eso se perdió, ¿no? Se perdió esa armonía. Porque obviamente hubo una usurpación de los roles, ¿no?, del propósito de Dios. Cuando ella usurpó el liderazgo, ¿no?, se anticipó, ¿no?, a su esposo, sabemos el problema, ¿no?, que hubo en la creación. Ella fue engañada, como dice Pablo, ¿no?, por la serpiente. Mas ella no regresó, ¿no?, a su marido y le dijo: Adán, necesito tu protección, ¿no?, necesito la fortaleza que tú me das, tu guía. Me someto a eso. Ella no hizo, ella simplemente actuó de manera independiente, ¿no?, de él. Ella oyó la palabra o la voz de la serpiente, ¿no?, cuando por medio de sus sentidos, ¿no?, la serpiente astuta confundió, ¿no?, sembró la raíz, confundió a la mujer, tergiversó la palabra de Dios, ¿no?,
en estas palabras, ¿no? Ella dijo, con que Dios os ha dicho que no podéis comer el árbol de bien y mal, pues moriréis, no, pues no moriréis, ¿no? Le dice, seréis como Él, seréis como Dios. Y ella dio voz, obedeció la voz, ¿no? Escuchó la voz de la serpiente y obedeció la voz de la serpiente. Y Adán cayó al lugar de seguidor en vez de protector, ¿no? Adán también fue engañado, como dice Pablo. Entonces en la caída vemos, ¿no? Y muchos ven una inversión de las funciones ordenadas por Dios, y ahora veremos eso un poquito más explícito. La mujer sirvió como guía para el mal, ¿no? El hombre la siguió, que es peor aún, ¿no? Porque uno puede decir, no, es que siempre la mujer no. Es que el hombre descuidó su labor, ¿no? El hombre no tuvo su papel principal, ¿no? Y eso es algo que los varones nos aperciben a nosotros, ¿no? Como varones espirituales. ¿Qué significa el ser cabeza, ¿no? Proteger, proveer, fortalecer. El pecado entró en el mundo, ¿no? Por la desobediencia de Adán vino el pecado, como dice la Escritura. Y una inversión de la función, ¿no? Que Dios dio en el principio, que Dios creó hombre y mujer, ¿no? Ahora, en eso podemos detenernos, y luego voy a recomendar encarecidamente, yo sé que muchas veces no lo hacéis, pero yo a algunos les he pasado un artículo, ¿no? Sobre esto. ¿Y os ha gustado? ¿Os ha gustado el artículo? Es muy bueno, donde podemos ahondar más en esto, ¿no? Pero obviamente no hay tiempo. Pero vamos a ir directo al grano, ¿no? Vamos a ir a las maldiciones. Génesis 3:16, ¿no? Y aquí las maldiciones, ¿no? Porque obviamente el pecado que trae muerte, trae enemistad con Dios, ¿no? Trae desequilibrio, trae maldición. Y es curioso cuando vamos a la maldición, ¿no? De la mujer y del hombre, ¿no? La del hombre también es interesante analizarla, por eso es interesante que leáis el artículo este, luego os diré cómo se llama. Ahora aquí en la maldición, en la segunda parte, ¿no? Vamos a leerlo, si lo puedes poner, Génesis 3:16, rápidamente. Dice así. Este es Dios, ¿no? Primero se dirige a la serpiente, ¿no? La serpiente calla cuando Dios habla, ¿no? Cuando Dios habla, ¿no? Y a la mujer le dijo, ¿no? Multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Y aquí es donde quiero ir, ¿no? Dice, desearás a tu marido y él te dominará, ¿no? Quiero centrarme ahí. Aquí ya vemos una maldición, ya un desequilibrio en el acto matrimonial, ¿no? De hecho, el pecado fue dentro del marco del matrimonio, el primer pecado. Por eso el matrimonio es algo sagrado, por eso el matrimonio hay que darle también un énfasis, ¿no? Yo sé que hay personas no casadas, personas divorciadas, personas que van a tomar el paso del matrimonio, pero el matrimonio nos habla espiritualmente de algo que trasciende más allá de una relación de hombre y mujer, ¿no? Es una enseñanza vívida de Dios, de lo que nos quiere mostrar Dios. Y aquí hay una maldición en contra del matrimonio, ¿no? O una enemistad que va a haber en futuros matrimonios, ¿no? En primer lugar dice, ¿no? A la mujer que dará hijos con dolor, sufrirá mucho dolor. Y a los hombres se le dice algo parecido, ¿no? No físicamente, pero dice que sufrirá mucho dolor para sacar los recursos de la tierra, ¿no? Ahora, cuando vemos esta segunda parte de Génesis 3:16, ¿no? Esto, aunque fue dirigido a la mujer, ¿no? En partes engloba a ambos, ¿no? Porque ahí incluye a la mujer, dice, desearás a tu marido, que ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero tu marido se enseñoreará de ti, ¿no? Entonces hay una doble implicación, ¿no?
Y observa lo que dice, ¿no? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Muchas veces esto a lo largo de la historia, ¿no?, se ha tergiversado, ¿no?, de lo que significa, ¿no? Hay gente que piensa que esa expresión de tu deseo simplemente se refiere al deseo normal, sexual, ¿no? No ese es el caso, ¿no? O una fuerte atracción y necesidad que una mujer tiene de un marido. No es ese el caso, ¿no? Muchos han visto que este no es el caso, porque eso no es malo tampoco, ¿no? Eso no sería una maldición. Que una mujer quiera un marido es algo bíblico, es algo bueno, y sobre todo en el mundo antiguo era algo bueno, ¿no?, para la mujer. Ahora, el hecho de que un marido se enseñoree de ella también es una función normal, ¿no?, de liderazgo. Porque muchas veces podemos, ¿no?, ver, bueno, es que el hombre es la cabeza, ¿no? Ahora, hay que entender bien qué significa, ¿no?, estas dos expresiones. Cuando encontramos que un marido guía a su mujer, ¿no?, cuando encontramos que se cambia, ¿no?, los roles, vamos viendo que hay algo no hay armonioso, ¿no?, como Dios lo ha establecido, ¿no? Y vamos a verlo un poquito más de cerca esto, ¿no?, rápidamente. Esta palabra, ¿no?, enseñorearse, es en hebreo masal, que es un nuevo tipo de gobierno, ¿no? No estamos hablando de esa armonía, ¿no? Cuando dice enseñorearse es un nuevo tipo de gobierno, es algo diferente a lo que estaba desde el principio, ¿no?, donde los dos eran como gobernadores juntos, ¿no?, sometiendo la tierra. Y obviamente la maldición es que la autoridad del hombre se va a volver, ¿no?, diferente, ¿no? Su papel, su rol de enseñorearse va a ser diferente al diseño original, ¿no? Y lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia vemos cómo la figura patriarcal ha sido una figura en su mayoría, ¿no?, sobre todo en el mundo antiguo, machista, ¿no?, y en el mundo también de la Biblia, ¿no?, como chauvinista, como le dicen, ¿no? Ha sido, pues, a lo largo de la historia, el hombre siempre ha tenido la voz, ¿no?, en todos los ámbitos. Obviamente ahora con la liberación de las mujeres ha cambiado la cosa, ¿no?, que también ni un extremo es lo bíblico, ni el otro extremo tampoco lo es, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio original, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando todo esto? Porque eso es el motivo principal de los conflictos en los matrimonios, ¿no?, donde uno no asume su rol de esposo y donde la esposa toma el rol que no le corresponde, ¿no? Y ahí surge la enemistad, ¿no?, los efectos de la caída, ¿no?, la devastación del matrimonio. Desde la caída los hombres siempre han tratado de someter a las mujeres, ¿no?, a la fuerza. Tomar las mujeres no como la contraparte, que es el ideal del Edén, como brazo frágil, sino como un objeto, ¿no? Ya encontramos las consecuencias en Génesis 4, que ahora iremos ahí, que ofrece esa misma expresión, donde dice que Lamec tuvo varias esposas. Fue el primer polígamo, ¿no? Polígamo. Que eso no es el ideal de Dios, ¿no? Entonces el hombre ha sucumbido a esta maldición, ¿no?, a los efectos de la caída. No ha refrenado, ¿no?, sino iba más, degradándose el hombre, ¿no?, en su pecado, el volviéndose en la atmósfera pecaminosa de la carne. Y por eso hoy en día, ¿no?, encontramos que estamos muy lejos, ¿no?, del ideal divino, ¿no? Y hablo como en la atmósfera del mundo, ¿no?, no en la atmósfera de la iglesia, que también, ¿no? Ya hablamos al principio de la estadística de divorcios en la iglesia, ¿no?, y la degradación del pacto matrimonial. Lo hablamos hace unos sabbats. Ahora, esta expresión deseo, ¿no?, tu deseo será para tu marido, la palabra tiene varios usos, ¿no? La palabra deseo, teshuká, en hebreo, se utiliza en la escritura, en la Biblia hebrea, de varias formas, ¿no? Tanto positivamente, por eso ha habido mucha confusión, como negativamente, ¿no?
Y no hay mucho desacuerdo, en verdad, entre los eruditos sobre cómo interpretar este término a la luz de Génesis 3:16, ¿no? Si positivamente o negativamente. ¿Estamos hablando de un deseo positivo o un deseo negativo, ¿no? Obviamente, entendemos por el contexto, ¿no? Como dice Wiman, no sé si alguno sabrá quién es, pero es un erudito del Pentateuco, del Antiguo Testamento. Es un uso negativo, ¿no? Enfático. Ahora, vamos a ver cómo se emplea justamente ese uso enfático negativo en el próximo capítulo, ¿no? Vamos a dar el ejemplo para seguir ahondando en esto. Génesis 4:7. En Génesis 4 encontramos el episodio de Caín y Abel. Y en Génesis vamos a leer Génesis 4:7. Si lo puedes poner ahí. Aquí Caín, ¿no? Mató a Abel. Y el Señor, ¿no? Habla a Caín y trata el Señor de que no vaya más el pecado, ¿no? Obviamente él sabe que el pecado está en el hombre, ¿no? Caín era de la serpiente, dice, creo que Pablo, ¿no? Había obedecido a la serpiente, a los deseos de la serpiente, había sucumbido a ese desequilibrio. Y encontramos que dice así: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, ¿no? O sea, si me escuchas, si dejas de dar voz a la serpiente, ¿no? Tu pecado se puede cubrir, ¿no? Aunque mató a su hermano, ¿no? Pero sabemos que el pecado puede ir a más, ¿no? Puede ir a más. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, ¿no? Aquí es una traducción dinámica, pero si puedes poner la Reina Valera, un poco más textual quizás, o otras versiones, ¿no? Entonces, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, dice aquí que dice, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, ¿no? Esto es una buena manera de entender esa frase, ¿no? Es la misma palabra, ¿no? Que aparece ahí. Una frase idéntica, las mismas palabras, la misma construcción gramatical, ¿no? Encontramos a Caín siendo advertido por Dios, ¿no? De que el pecado puede enseñorearse de él, ¿no? Si no escoge la vida, si no escoge la dirección divina, ¿no? Le está siendo advertido sobre el pecado. Y aquí en usos antropomórficos, ¿no? El pecado está siendo personificado. El pecado está siendo, pues, como dice Pablo, ¿no? Eres esclavo de Dios o esclavo del pecado, ¿no? Esclavo de la vida, esclavo de... Elige dos caminos, decía Moisés, ¿no? Antes de entrar a la tierra prometida. El pecado está a la puerta, le dice, ¿no? O sea, como una persona está esperándote ahí para que tú le abras la puerta, ¿no? Y decidas caminar con él, ¿no? Te sometas a él. El pecado es personificado. Tu deseo será para él pecado. Y tú te enseñorearás de él. Lo que está diciendo en dos frases es que el pecado está a la puerta deseándote, ¿no? El pecado quiere controlarte. Pero tú debes gobernarlo. ¿Amén? Tú debes gobernarlo. Esa es la misma frase, ¿no? Que encontramos en Génesis 3:16. La mujer desea controlarte a ti, ¿no? Por ese desequilibrio, pero tú debes gobernarla. Pero no gobernarla, ¿no? Con los efectos de la caída, sino con lo verdadero equilibrio que Dios ha diseñado, ¿no? Encontramos que ese equilibrio perfecto, ¿no? Lo entendió Pablo. Pablo entendió muy bien esto, ¿no? Dice Colosenses 3:19, ¿qué dice? Y aquí está hablando a todos vosotros, maridos. Vamos a leerlo, Colosenses 3:19. Si puedes ponerlo. Maridos. ¿Cuántos son maridos aquí? Amad a vuestras mujeres. ¿Y qué dice? Y no seáis ásperos con ellas, ¿no?
El hombre no gobernó a su mujer de la manera bíblica, ¿no? Sino a la manera de la serpiente, ¿no? Y comenzó esta batalla de sexos, ¿no? Esta batalla de imposición, ¿no? Qué hermoso voto es cuando dice, ¿no? en el altar, ¿no? Yo prometo amarte y cuidarte, ¿no? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese es el modelo bíblico, ese es el modelo, el estándar ideal del Edén, ¿no? De ese equilibrio perfecto, donde Adán debía haber sido el salvaguarda de su mujer, donde Adán tenía que haber tomado las decisiones correctas mutuamente con su mujer. Porque no estamos hablando de ser cabeza para enseñorearse, ser áspero, ¿no? Tomar decisiones por ella solamente, ¿no? No, la cabeza es tomar a tu mujer, ¿no? Decir, por este camino andamos, ¿no? Y la mujer aprobar porque es el camino bueno. Porque es el camino armonioso. Porque el hombre es la cabeza en el sentido de que da ejemplo, de que siempre está ahí, de que siempre está proveyendo y protegiendo espiritual y físicamente para que la familia, ¿no? Y el matrimonio alcancen esa armonía. Y, como dice Génesis, ¿no? Fructificad, multiplicad y llenad la tierra, ¿no? Y sea, como dice el proverbio, ¿no? Tu manantial lleno de agua. Y aquí entonces encontramos la raíz de los problemas, ¿no? Nuestras promesas rotas, peleas a gritos, resentimientos, abusos, separaciones, divorcios y todas las tragedias matrimoniales. Dios nos entregó a los poderes de nuestra propia confusión pecaminosa. Y estas tristes palabras que Él declaró en Génesis 3:16 predicen nuestro ciclo de disfunción cada vez que una esposa interviene para llenar el vacío creado por la falta de cuidado y provisión de su esposo. Y donde el esposo se resiente con su esposa por la crítica implícita hacia su propia pasividad y la castiga silenciosa o agresivamente por ello. Cada uno agrava la debilidad del otro, mientras caen en espiral hacia la incomprensión mutua, la amargura y el distanciamiento. Ni el feminismo desafiante es la cura, ni el patriarcado arrogante alcanzan la gloria del Edén. Nosotros maridos y vosotras mujeres nunca regresaremos al huerto apuntándonos el uno al otro con el dedo acusador. Amén. Esto es muy profundo, ¿no? Yo os recomiendo, por favor, esposos, leer este artículo. El matrimonio ideal en Génesis, ¿no? Ahí vamos a detalle. Os tomará media hora leerlo. No os tomará más. ¿Quién tiene media hora para meditar en los caminos de Dios? No os toma más. A mí me encantó, ¿no? Lo saqué del próximo libro, que lo compré el jueves o el miércoles, y lo leí de tapa a tapa. O sea, me encantó tanto. Nunca un libro me había gustado tanto, ¿no? Bueno, muchos, pero este me gustó de tapa a tapa. Es un libro de 120 páginas. El próximo libro lo tenéis en español, de editorial Proyecto Nehemías. Son estudios breves de teología bíblica y es hermoso, ¿no? Es el matrimonio desde el Edén hasta el Apocalipsis, ¿no? Me gustó mucho. Sobre todo en la parte del Génesis, ¿no? Del Edén. Os lo recomiendo, ¿no? Cada céntimo que vale. Muy buena inversión. Y os recomiendo que leáis ese artículo porque básicamente es el primer capítulo donde he condensado, pero con muchos puntos muy interesantes, ¿no? Bueno, hemos ido a la raíz del problema, ¿no? La enemistad entre el hombre y la mujer y la serpiente. Y vamos a ir un poco al texto, vamos a ir desarrollando la exégesis del texto. Y en el verso 7, ¿no? Hemos leído, ¿por qué entonces mandó Moisés, ¿no? Que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio? Bien, vamos a abordar eso, ¿no? Encontramos, ya hemos hablado de Erbat Dabar, ¿no? Eso lo hemos hablado, yo no voy a ahondar en eso, no voy a ser redundante, que es la expresión que aparece en Deuteronomio 24:1, ¿no? Cosa indecente, según la versión lo podéis tener, ¿no? Como lo traducen. Hemos hablado un poquito de la discusión, cómo se interpretó eso en las escuelas rabínicas. Gilel muy liberal, Shammai más estricto, Jesús aún más estricto que Shammai.
Y el término, ¿no?, se conoce en el judaísmo, el carta de repudio, como Sefer Keritut, ¿no?, texto de rompimiento, documento de corte. Nos dicen en Deuteronomio que cuando un hombre vea una cosa indecente en una mujer, que eso es un debate, ¿no? También tengo pues varios artículos sobre eso, si alguien quiere ahondar en eso, pero dice que él pondrá, el hombre a la mujer, en su mano la carta de repudio, ¿no?, y la mujer quedará libre y el hombre del matrimonio. Es una descripción gráfica de lo que es el divorcio, ¿no?, un corte de relación del pacto, ¿no? La palabra get es la palabra rabínica para el papeleo de dicho divorcio, ¿no?, el documento get, como se llama, ¿no?, papeleo legal, donde los judíos que habían vivido fuera de Israel o de la comunidad judía no bastaban con solo tener un divorcio civil de sus países correspondientes, ¿no? Si tú eras un judío en la diáspora, tú tenías que tener este documento, ¿no?, un get, un documento oficial de, en este caso, la autoridad, el Beit Din rabínico, para que ese divorcio a los ojos de la comunidad judía sea válido, ¿no? Puede que a los ojos de la sociedad donde vivías era válido, pero los judíos decían que si no se tramitaba el get, ¿no?, ese documento ante las autoridades rabínicas, no había un divorcio lícito, ¿no? Que eso es más tardío, ¿no?, como se hacía después, ¿no? Ahora, la pregunta es obvia. Si el divorcio no se menciona en la Torá primitiva, ¿no?, en Génesis 1:2, ¿por qué Moisés habla más tarde de la posibilidad de tal acción, ¿no? Esto lo dice Rabbi Kasdan, Barney Kasdan. Dice, la respuesta de Yeshua reconcilia cualquier punto de vista contradictorio. Sabemos que la intención original de Dios no era ni siquiera considerar el rompimiento de esa unión, ¿no? Pero más tarde, debido como hemos dicho, a la dureza del corazón, al pecado que está en la puerta, ¿no?, esperándote, enseñoreándose de ti, ¿no?, dominándote, Dios hizo una concesión, pero no lo mandó, ¿no? Y de hecho hay un debate, ¿no?, entre los académicos en Deuteronomio 24, porque muchos han entendido que Deuteronomio 24 no está haciendo el énfasis en el documento de divorcio, sino en la posibilidad de la parte agravante, no volverse a casar, ¿no? Eso es otro debate. Moisés permitió el divorcio, no lo ordenó, porque los corazones de la gente estaban endurecidos, dice Jesús, ¿no? Desde el primer pacto de Génesis, el matrimonio debía ser un pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer. Y el divorcio no era como al principio, ¿no? No era ese ideal, no era el propósito principal. Porque ese propósito principal del matrimonio era la perfecta voluntad de Dios, esa armonía que hemos hablado al principio, ¿no? Pero sabemos que la naturaleza humana caída puede sabotear y sabotea siempre los hermosos planes, ¿no?, de nuestro Creador. Si el hombre y la mujer tuvieran constantemente un corazón blando, dispuesto hacia las cosas de Dios, cosa que sabemos que por naturaleza no lo es. Pablo en Romanos dice que el hombre no busca a Dios ni lo desea, ¿no?, ni quiere. Palabra de Cristo es locura, dice Pablo, para los que se pierden. Si fuera así, ¿no?, el divorcio no debería ni siquiera existir. Pero sabemos que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a menudo esto es ejemplificado, ¿no?, en la Torá, como la ruptura de los mandamientos de la Torá y de la infidelidad matrimonial conyugal entre Dios y su pueblo, como ya lo hemos hablado. Entonces está claro que Deuteronomio 24, del 1 al 4, el texto base que tenían ellos, los fariseos, ¿no?, y lo tenían como un mandamiento. Lo habían interpretado como un mandamiento, no como una concesión, ¿no? Porque el texto en Deuteronomio te dice, no te dice que debes divorciarte por eso, ¿no? No lo dice. De hecho, podríamos ir a muchos otros textos de la Torá, ¿no? Y ahora hablaremos del término porneia, porque aquí surge el debate de qué es porneia, ¿no? ¿Qué es, según la versión que tengas, no sé, como tengas, infidelidad conyugal, cosa indecente, ¿no? Se ha interpretado de muchas formas y no es fácil.
De hecho, sabemos que por la Torá el adulterio era un pecado de muerte, ¿no? ¿Cuál era la sentencia del adúltero? Ser apedreado. Levítico 16 creo que era, o 20. La sentencia del adúltero y de la adúltera era la muerte. Por eso el debate en qué es cosa indecente es, ¿no? Que no voy a entrar en eso, pero vamos a ir estableciendo el terreno, ¿no? Bien, vamos a seguir. Esta expresión, ¿no?, que ya hemos hablado en la 17, esta expresión, para que entendáis un poquito, ¿no?, y sin ahondar ni nada, erbat, ¿no?, indecente, ¿no?, se utiliza en varios textos de la Torá. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 23:14 que cuando uno iba a hacer del 2, ¿no?, como dicen en México, ¿no?, cuando iba a defecar, ¿no?, que en el campamento de Israel no debía de haber excrementos por el campamento, ¿no?, que uno debía de defecar, ¿no?, y debía de tapar su excremento, ¿no? ¿Por qué? Y dice, porque Dios se pasea por medio del pueblo de Israel, ¿no? Lo podéis leer. Deuteronomio 23:14. Porque Dios figurativamente está en medio de su pueblo, ¿no?, con medio de su pueblo y tratando con el pueblo. Y el pueblo es santo, ¿no? Codes, ¿no? La palabra codes, la palabra santo, distinguido, es totalmente diferente, ¿no? Por eso dice Apocalipsis, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es santo, santifícase. Porque o estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Y el pueblo de Dios debe de estar dentro del campamento, y dentro del campamento no debe de haber cosa que niegue la naturaleza divina, la santidad de Dios, ¿no? Encontramos ese texto de Deuteronomio 24. Y luego encontramos, ¿no?, otra relación de esta palabra con actos repulsivos, ¿no?, cuando el profeta anuncia que el rey de Asiria los llevaría cautivos, ¿no?, al pueblo de Israel, desnudos y descalzos, Isaías 20:4, y descubiertas las nalgas, y añade para vergüenza de Egipto, donde la palabra vergüenza es la misma que utiliza Moisés, ¿no?, erbat, para referirse a lo que no agrada al marido, ¿no? Y bueno, es una raíz que significa destapar, destapar la desnudez de cosa ilícita, ¿no?, lo más íntimo, genitales expuestos, ¿no?, excrementos, cosas repudiables. El equivalente es el término en griego porneia, ¿no? Bien. Ha habido un dicho, ¿no?, dice aquí Barney Kasdan, ¿no?, se ha dicho que hacen falta dos personas comprometidas para hacer un buen matrimonio, pero solo una persona para estropearlo, ¿no? Sin duda suele haber cierto grado de doble culpabilidad en el caso de un matrimonio roto, eso es cierto, ¿no? O sea, muchas veces por las cosas de la vida hay asperezas, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa aflora y no tratamos esposos como deberíamos tratar a nuestras esposas, ¿no? Y esposas no tratamos a nuestros esposos como debíamos de tratar a nuestros esposos. Y surgen fricciones, ¿no? Surgen problemas, surgen diferentes cuestiones de la vida. Y si uno no tiene claro, ¿no?, cuál es su supremo llamamiento, ¿no?, cuál es su vocación sagrada, que muchas veces el primer rol es ser un buen marido, ¿no?, ser un buen esposo, antes que ser autónomo, trabajador, antes que ser ministro, ¿no? Pablo habla eso a los ministros, le dice que desea obispado, buena obra desea, ¿no? Pero el marido tiene que ser irreprensible, el obispo tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, ¿no?, que sepa gobernar bien su casa. Porque ¿cómo va a ayudar, ¿no?, cómo va a alimentar a la familia de Dios si no puede alimentar su propia casa, ¿no? Y así los maridos deben de, pues,
tomar ese rol, ¿no? Pero siempre que un matrimonio se rompe hay, pues, en cierto grado una doble culpabilidad, aunque no siempre, ¿no? Puede ser que por la dureza del corazón, ya sea del marido o de la mujer, ¿no?, la relación se rompa, ¿no? Se rompa, pero no porque Dios lo quiera, sino porque, como dice ahí, ¿no?, hace falta dos personas comprometidas para hacer un buen matrimonio, pero solo una para romperlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, de no abusar los motivos del divorcio bíblico. La ruptura del pacto solo está permitida, según Yeshua, por el motivo más estricto de inmoralidad sexual, ¿no? Ahora, como dice aquí, ¿no?, que luego no voy a detenerme aquí, pero hay otros textos, ¿no?, donde se nos hablan, ¿no?, no solo aquí en este de Mateo o en la Torá, en Deuteronomio 24, de que se puede uno divorciar de su esposa, ¿no?, o romper la relación, ¿no? Pablo esto lo habla en 1 Corintios 7, ¿no? Eso se llama la concesión paulina. Pero bueno, eso más adelante entraremos a eso, porque tiene que ver con el tema. Voy a saltarme esa parte. Bien. Ahora vamos, pues las 21. Ahora, dentro del judaísmo, ¿no?, que era de la época, encontramos que sí, o sea, había una degradación del matrimonio, ¿no? Tristemente. Los de Gilel decían, ¿no?, que uno se podía divorciar de su esposa por cualquier cosa, ¿no? Por hacerle un plato de lentejas mal, por lo que sea, ¿no?, por cosas triviales. Samai decía, no, solo por cosa indecente, inmoralidad sexual. Akiva decía otra causa, ¿no? Eso es Misnagitim. Y más tarde salieron, pues, una revalorización en parte por algunos, ¿no?, del pacto matrimonial y una desvalorización de parte de otros. Hay que decir que la cultura judía también fue una cultura patriarcal, ¿no? En sus muchos, ya hemos dicho que la concesión judía casi no se daba, bueno, no se daba entre mujeres, ¿no? Se daba entre los varones. Por ejemplo, había una expresión que decía, ¿no?, en el Tratado de Gittim, si un hombre se divorcia de su primera esposa, el mismo altar del templo llora, ¿no? Y el divorcio rara vez le dieron algunos rabinos una respuesta constructiva a los problemas de un matrimonio. De hecho, algunos lamentaban esta expresión. Dice, cuando un hombre divorciado se casa con una mujer divorciada, hay 4 mentes en el lecho, ¿no? Tratado de Pesajim. Dice, si es posible, es mucho mejor resolver las cuestiones basándose en los principios de la Torá y la Nueva Alianza, dados que estos asuntos de relación pueden ser complicados. En esencia, hay que buscar consejo espiritual, ¿no?, cuando una pareja está en crisis, ¿no?, o de un consejero o pastor cualificado. Y he dicho que había una degradación, en estos casos pues había pues una reflexión, pero otros dice, entre aquellos que nunca verán el rostro del infierno es el que tiene una mala esposa. Un hombre así está salvo del infierno porque él ha expiado sus pecados en la tierra. Y decía, una esposa mala es como una lepra a su marido. ¿Cuál es el remedio? Que se divorcie de ella y sea curado de su lepra. Si un hombre tiene una mala esposa, su deber religioso consiste en divorciarse de ella. Decían algunos, ¿no? Ahora, ellos no habían tampoco entendido, ¿no?, las palabras de Yeshua. Tampoco quiero decir, ¿no?, que todos fueran así. Algunos reflexionaban sobre eso, ¿no? Obviamente, lo que implica una ruptura es espiritual y física, una degradación, ¿no?, en la persona, ¿no?, sobre todo a la hora de afrontar la vida y afrontar, pues, un nuevo matrimonio o una nueva relación, ¿no? Ahora, por eso es importante, antes de casarse, ¿no?, casarse con la persona correcta, ¿no? Que eso, el curso del discipulado hablaremos de eso y de entender los roles del matrimonio. Ahora, vamos a ver que aunque la ley de Moisés hizo esa concesión, ¿no?, Moisés, porque fíjate cómo dice, Moisés permitió, no dice Dios. Dice, Moisés permitió. Hombre, sabemos que la ley, se dice la ley de Moisés, ¿no?,
pero sí que sabemos que el ideal de Dios no era ese, ¿no? Y de hecho vemos en las Escrituras que no siempre el adúltero tuvo la muerte, ¿no? ¿Cuánto se le viene un ejemplo a la memoria? El rey David, Salomón, grandes hombres de Dios, ¿no? Que no tuvieron solo una mujer, sino tuvieron varias. Y no solo tuvieron varias, sino que también fueron adúlteros y asesinos, como el rey David. Es decir, la historia posterior de Israel está llena de casos de adulterio, que no llevaron a esta sentencia de muerte, ¿no? Dios en su gracia hizo una transición, ¿no?, de la muerte al divorcio por el adulterio, debido a que Dios es un Dios de gracia. Él no siempre implementó la pena de muerte para el adulterio. David fue fuertemente reprendido, ¿no?, por el profeta Natán y severamente castigado por su adulterio con Betsabé, pero no fue ejecutado. Debido a sus cientos de esposas y concubinas, Salomón vivió en un verdadero adulterio continuo, en base a la norma de Génesis 1 y 2, de un hombre y una mujer. Sin embargo, al igual que su padre David, no sufrió la pena de muerte instantánea, ¿no? Por eso. Más ejemplos, ¿no?, de la revelación progresiva. Cuando los judíos exiliados regresaron de los 70 años de cautiverio en Babilonia y trataron de restaurar el templo y comenzar a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, tuvieron que enfrentar a un problema, ¿no? Eso está en Esdras capítulo 7, si no me equivoco. No, capítulo 10, perdón. Ahora vamos a ir a eso. Ellos tuvieron que afrontar un problema, ya que muchos tenían matrimonios mixtos con mujeres, o más bien matrimonios, relaciones mixtas, ¿no? Porque a eso ya hablamos de eso, ¿no? Las relaciones sexuales no hacen el matrimonio, hermanos, ¿no? Y eso lo fundamentamos con la palabra, ¿no? Sabemos que el matrimonio es un pacto, ¿no? Y el acto sexual es la consumación, ¿no?, matrimonial. El pacto lo hacen los votos ante Dios y es Dios quien los une. Cuando uno se salta el ABC, ¿no?, y quiere llegar al D, obviamente eso no es conforme al propósito de Dios, ¿no? Por eso Jesús le dijo a la adúltera eso, ¿no? Has tenido muchos maridos, pero muchos, pero no este no es muchos hombres, pero este no es tu marido, ¿no? Y hay más ejemplos, ya los di cuando hablamos del matrimonio consagrado por Dios. Entonces, en algún punto a lo largo del proceso de la historia, ¿no?, de la Escritura, Dios en su tolerancia perdonó quizás la vida de muchos y permitió el divorcio. Ahora, lo reguló, pero no lo mandó. Si el matrimonio solo pudiera ser determinado por el adulterio mediante la muerte, entonces seguramente Dios solo habría permitido que el matrimonio fuera separado por el divorcio en caso del adulterio. Y entonces solo cuando usted tuvo dureza de corazón. Ahora, cuando nosotros, ¿no?, cuando una persona tiene un adulterio impenitente, ¿no?, un corazón endurecido, irreconciliable, un corazón duro, y no busca la restauración matrimonial, sigue cayendo en adulterio, ¿no?, sigue persistiendo en ese pecado, entonces ahí es cuando entra esa concesión, ¿no?, donde Dios permite eso. Mas no lo promueve, pero lo permite, ¿no? Es lo único que podemos entender, ¿no?, de esa concesión. Y en el caso de Esdras vemos eso, ¿no? Es curioso. Esdras capítulo 10, 3 dice, hagamos un pacto con nuestro Dios. O sea, eso fue un sentimiento del pueblo, ¿no? Eso no lo mandó Dios. Encontramos que el pueblo dijo, hagamos un pacto con Dios. Comprometámonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos conforme al consejo que tú nos has dado. Y todos los que aman el mandamiento de Dios, que se haga de acuerdo con la ley, ¿no? Ellos habían tomado otras mujeres, ¿no? Y entendemos que ahí sí era adulterio. Porque ellos habían tomado otras mujeres que no eran sus mujeres, ¿no? Matrimonios mixtos. Estaban siendo purificados, ¿no? Posiblemente porque era, a lo mejor, pues eso, infidelidad conyugal. O porque sabemos que dentro de esas relaciones ilícitas, ¿no?,
También había idolatría, donde sabemos que muchos de esas relaciones llegaban a la idolatría, ¿no? Normalmente el yugo desigual lleva a eso, ¿no? Lleva a la idolatría, lleva a seguir en pos de otros dioses, ¿no? Y eso es adulterio espiritual, ¿no? Y ahí vemos cómo expulsar, ¿no? Dar carta de repudio. Y es probable que la mayoría, si no todas las esposas extranjeras con las que los israelitas se habían casado, ¿no? Eran adúlteras, tanto física como espiritualmente, dando por consiguiente a sus esposos motivos legítimos para el divorcio. Bien. Ahora, hay un ejemplo muy poderoso, ¿no? Muy poderoso que conmueve el corazón de cualquiera, ¿no? Y quiero dar ese ejemplo. Eso está en el libro de Oseas, ¿no? ¿Por qué digo que Dios no manda el divorcio? Dios siempre trata, ¿no?, de restaurar todas las cosas. Estamos de acuerdo, ¿no? Dice que Él no quiere que ninguno se pierda, ¿no?, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que 700 años Dios había dado oportunidad a Israel de volverse a su esposo, a su marido, ¿no? Jeremías dice eso. Llegó un momento que él dio carta de repudio. Jeremías 3 dice: al reino del norte. Ahora, el Señor, ¿no?, siempre está en pos de la restauración. Siempre, y lo encontramos en los profetas, siempre habla del castigo, ¿no?, de serle infiel, pero luego habla de una restauración, ¿no?, final. Isaías, ayer estábamos algunos hermanos y leímos Isaías 60 y 61, donde el profeta Isaías habla sobre esa restauración final, ¿no?, tan hermosa. Y el ejemplo de Oseas es tremendo, ¿no? Quisiera parafrasearlo con vosotros y ver qué ejemplo tan poderoso, porque Dios levanta al profeta Oseas literalmente como profeta para el pueblo de Dios, pero también como una figura, ¿no?, pedagógica para ti y para mí, no solo para el pueblo, para ver la paciencia y la misericordia divina en nuestra infidelidad, ¿no? Israel había sido infiel durante 700 años y la figura que Oseas la relata es tremendo. Vamos a ir un poquito a ese ejemplo. Y vamos a Oseas 1, si puedes ponerlo, Olga. Oseas 1, verso 1. Vamos a ir parafraseando versículos, ¿no? Palabra de Jehová, del Señor, que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Ucías, ¿no? Vino una palabra de Dios a Oseas y ¿qué le dice? Siguiente verso. Dice: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Qué mal suena esto, ¿no? Ve y tómate, si alguien te dijera eso, ve y tómate una prostituta, ¿no? Una fornicaria. Tú dijeras: pero Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Esto va a ser el acabose de mi vida, ¿no? Verso 3. Oseas obedece, ¿no? Oseas fue y tomó por su esposa Gomer, la cual concibió y le dio a luz un hijo, dice, ¿no? Y dice, verso 6, dice: Gomer volvió a concebir, ¿no? Ya tuvo un hijo, dice, y dio a luz una niña. Bueno, al hijo le llama, ¿no?, que se me ha saltado. ¿Qué le dice? En el verso 3 dice: fue y pues tomó a Gomer, ¿no?, y dio a luz un hijo, le puso por nombre Jezreel, ¿no? Porque Dios iba a traer venganza, dice, sobre Israel por la prostitución espiritual de Israel, ¿no? Por nombre Jezreel. Porque por dentro de poco, como dice aquí, haré que la casa real pague por la masacre en Jezreel, así pondré fin al dominio del reino de Israel, ¿no? Bien.
Sigamos atendiendo este ejemplo, ¿no? Verso 6 dice que tuvo otra hija. O sea, la vida de Oseas fue una parábola viva, ¿no? Para el pueblo de Dios, para nosotros. Entre Dios y su pueblo, ¿no? Dice el verso 6, Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre indigna de mi compasión. ¡Wow! Porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que, dice, le negaré el perdón. Verso 8. Dice, verso 8, cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Verso 9. Ponle, dice, por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Ahora, este ejemplo no es vívido y es enfático, es fuerte, ¿no? Imagínate que Dios te manda esto y le dice que no solo te cases con una prostituta, sino que les pongas a tus propios hijos, ¿no? Estos nombres, ¿no? ¿Cuántos le llamarían a su hijo Satanás? Nadie, ¿no? Nadie. ¿Quién llamaría su nombre Satanás? ¿No? Por ahí algún loco. Algún loco, y los hay, ¿no? Hay locos por ahí. Pero esto no era una locura de Dios. Esto era una cordura divina. Esto era una parábola divina de Dios representando cómo su pueblo se había prostituido en pos de otros maridos. Había sido infiel al pacto matrimonial de Dios. Es difícil, ¿no?, de creerlo. Ahora, ¿cuál es la reacción de Oseas? ¿No? Vemos que obedece a Dios, pero llega un momento en que Oseas, como hombre, pues también se va a enojar, ¿no? Va a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Vamos a ver el capítulo 2, verso 2. No, vamos a leer desde el 1. Dice, capítulo 2 de Oseas, verso 1. Dice, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama, contended, dice, con vuestra madre. Contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos, ¿no? Su mujer seguía adulterando aún estando con el propio Oseas, ¿no? En pocas palabras, Oseas decía, yo ya no voy a tolerar esto. Está bien que en el pasado fueras adúltera, pero ahora eres mi esposa, ¿no? ¿Por qué sigues cometiendo la misma promiscuidad, el mismo pecado, el mismo adulterio? ¿No? Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí, ¿no? Ahora, más adelante, ¿no? Creo que es en el verso 6. Bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 2 dice, verso 3 dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra, la mate de sed. Ahí le está diciendo, ya no la voy a proveer como yo me he comprometido, ¿no? Ya no la voy a proteger como yo, porque me ha sido infiel, ¿sigue? Ni tendrá misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, ¿sigue? Porque su madre se prostituyó, la que les dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan. O sea, ahí vemos que se está prostituyendo en pos de dinero, ¿no? En pos de otros dioses, en pos de placeres, en pos de otro que me da cariño, entre comillas, ¿no? Algo efímero. Dice, me da mi pan, mi agua, mi lana. ¿Acaso Oseas le estaba negando eso? ¿No? Como dice el verso anterior, mi lino, mi aceite, mi bebida. Dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la acercaré con seto, y no hallará sus caminos, ¿no? Es decir, él la iba a desahuciar, ¿no? Él la iba a sacar de esa protección, de esa provisión, ¿no? Para hacerla ver su pecado. Ella ahora se encontraba en la calle, era una prostituta pagada, ¿no? Eso era lo que ella era. Esa era su vida normal. Literalmente había desgastado ya este hombre su paciencia, ¿no? Su provisión, su amor para con ella.
Ella ya había llevado a estos dos hijos ilegítimos a un Agar que estaban en caos, ¿no? Por eso le dice Oseas a sus hijos que resistan a su madre, ¿no? Imagínense, ¿no? Que un pastor le viene una relación así, ¿no? ¿Qué harías? ¿No? Ahora, él supera, ¿no?, su enojo contra ella para evitar que lo vuelva a hacer. Y por eso en el verbo 6 la desahucia, ¿no? Hay muchas veces que el pecado hay que confrontarlo, ¿no? Yo me acuerdo de mi padre, que lo decía muchas veces, ¿no? Mi padre fue un adicto a la heroína hace muchos años, ¿no? Por la gracia de Dios ha sido cambiado, ¿no? Fue un exadicto a la heroína como Andrés, ¿no? Y como otros que por la gracia de Dios. Y él llegó a un momento en su vida que su madre le tuvo que echar de casa, ¿no? Con dolor, porque duele, ¿no? Echar a un hijo de su casa porque no estaba comportándose como un hijo verdadero, ¿no? Estaba robando a sus padres, estaba delinquiendo, trayendo deshonra a la familia. Y esto hizo Oseas, ¿no?, con Gomer, ¿no? La acercó, la puso espinos, la puso en un aprieto. Ella era una prostituta pagada. Trató de ser su protector en ese sentido, ¿no?, de hacerla ver su pecado. Porque ella no encontraría un camino, ¿no? Ella tenía todo. Vamos a leer el verso 7. Dice el verso 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Es decir, llegará un momento que cuando vea que eso no tiene futuro, ¿no? Eso nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando llegamos al Mesías y nos damos cuenta de nuestra corrupción, ¿no? Nos damos cuenta de que nada nos llena, nada nos satisface, ¿no? El pecado no satisface el alma. No fuimos diseñados para eso, ¿no? Dice, lo buscará y no los hallará, entonces dirá, ¿no?, así como el hijo pródigo, ¿no? Iré a casa de mi padre, dice, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Aquí pongo un ejemplo, ¿no?, de un pastor. Dice, esto lo he visto pasar en muchas situaciones, atento, ¿no? Entonces, donde la esposa de un hombre estaba haciendo esto, ¿no? Él sale y trata de cerrar todas las alternativas a su esposa. Encuentra los números telefónicos de las personas con las que ella se está reuniendo, o los hombres con los que ella se está acostando, los llama, ¿no? Acampa en su puerta. Dice, he conocido a hombres que escriben cartas a sus jefes y le dicen, tienes un hombre en tu empresa que está teniendo relaciones con mi esposa, está destrozando mi casa. ¿Ese es el tipo de lugar en el que tú trabajas? En otras palabras, simplemente hace lo que tiene que hacer para cerrar las alternativas, ¿no? Cuando encontramos un matrimonio que por la dureza del corazón de uno, ¿no?, el litigante, obviamente eso duele, ¿no?, pero en aras de Dios siempre tiene que buscar la restauración, ¿no? Y que Dios derrame ese amor en nosotros, ¿no? Que Dios derrame ese corazón en saber que aunque lo más amoroso que tú tengas, ¿no?, tu esposa te falle, ¿no? Por la gracia de Dios no me ha pasado, ¿no? Y espero que no sea así o que yo no falle. Pero siempre recordar el pacto, ¿no? Y Oseas hizo eso. Vamos a seguir, dice. Y él dice, ¿no? Iré y me volverá a mi primer marido porque mejor me iba, dijo Gomer, ¿no? Es decir, le estaba yendo mal, no estaba prosperando, ¿no? Ella pensaba que iba a prosperar en pos de otros, miel, vino, leche, ¿no? Pero se encontró moribunda, ¿no? Ahora, uno podría decir, en la figura de Oseas, yo una mujer por interés no la quiero, ¿no? Yo por interés, o sea, esta mujer me ha adulterado conmigo, ¿no? Y es que así era Israel, ¿no?, con Dios. Por el interés, ellos estaban haciendo sacrificios, ellos estaban celebrando las fiestas, ellos estaban haciendo tantas y tantas cosas. Por eso al final Dios le dice, yo no quiero vuestros sacrificios, si yo ni los mandé al principio, ¿no? Dice el mismo Dios, ¿no?
Yo no lo requerí. Estoy hastiado ya de vuestras lunas nuevas, de vuestros días de reposo, porque me estáis teniendo como un objeto, por interés. Así, imagínate Oseas, ¿no? Podía pensar cuando llegó de vuelta a Gomer. Ahora, Oseas es el vívido reflejo de Dios, que Él la quiere, ¿no? Da igual cualquier término, ¿no? Un hombre perdonador, ¿no? El reflejo vivo de misericordia de Dios, que si la mujer pide auxilio, ¿no? Él estará ahí presto para ello, ¿no? Vamos a leer el verso 8. Dice, y ella no reconoció, ¿no? Que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que es lo que supuestamente estaba buscando en otros hogares, y que le multiplique la plata, el oro que ofrecían a Baal. Fíjate, o sea, estaba usando la provisión que Dios le daba para irse en pos de otros maridos. Por tanto, dice, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su, ¿qué dice? Su desnudez, ¿no? Su indecencia, ¿no? Herbat. Sigue. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Fíjate qué hermoso, ¿no? O sea, la voy a restaurar, la voy a coger, voy a hacer todo lo posible para que esta mujer vea que yo la amo de verdad, ¿no? Voy a hacer todo lo posible. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo. Esto proféticamente está hablando de Israel, ¿no? Porque Israel pasó esto históricamente, todas sus festividades. ¿Qué dice? Y haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes, las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y sigue diciendo, y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos, de sus joyeles, se iba tras sus amantes, se olvidaba de mí, dice el Señor, ¿no? Una parábola. Pero ¿qué dice el verso 14? ¿Qué dice el verso 14? ¿No? Pero he aquí, ¿no? Y aquí está hablando de Israel, literalmente, ¿no? Que yo la traeré, dice, y la llevaré al desierto, ¿no? ¡Wow! Y le hablaré a su corazón. Hermano, si pasas dificultades, muchas veces es porque Dios está probando algo en ti, ¿no? Y te tiene paciencia. He aquí que la traeré al desierto, ¿no? Y hablaré a su corazón. Él está diciendo eso, ¿no? Va a tratar de ganarla, de cortejarla de nuevo, ¿no? De mostrar su amor para con ella. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer eso? ¿No? Él va a ir a buscar la prostituta más horrenda que haya, ¿no? La mujer más vil y menospreciada del mundo, y la va a llevar en volandas, como esa imagen, ¿no? Que he puesto. Le va a llevar flores, ¿no? Va a hablar cosas dulces a su oído. Y eso hizo el Mesías, ¿no? Con su pueblo. Ahora, ¿sabes dónde termina ella en el desierto? Dice que en el desierto ella termina con esclavos, siendo vendida. Vamos a leer el capítulo 3, verso 2. Bueno, del verso 1 dice: me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Qué dice? La compré, es decir, aunque ella se había vendido al mejor postor, al esclavo, ¿no? Así como José vendió a sus hermanos, ¿no? Se había vendido a cualquier marido, ¿no? A cualquier deambulante, vendedor ambulante. El Señor la volvió a comprar. ¡Wow! ¿No? Dice la Escritura que Él nos ha comprado por precio de sangre, ¿no? Dice, entonces la compré para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Sigue diciendo, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo.
Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra, ¿no? Tú serás mía. Yo te he comprado, ¿no? Y si vais al último capítulo, ¿no? Vete al último capítulo de Oseas, creo que es el 11, si no me equivoco. No, el 14, pero creo que es. Ahí hace un clamor el Señor, ¿no? Vuélvete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Piensa bien lo que le dirás y vuélvete, Señor, con ruego. Perdónanos nuestra perversidad. Recíbenos con benevolencia, porque queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvaros, no montaremos caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos. Pero mira que dice el 4. Si se vuelven al Señor, ¿no? Yo corregiré su rebeldía y me encanta esta palabra. Bueno, me encanta. ¿Qué dice? Ahí está la gracia de Dios, ¿no? Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó, dice, de ellos. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio, ¿no? Y eso Pablo lo habla en Romanos, ¿no? Capítulo 11. Hundirá sus raíces como el cedro del Líbano. Y sigue dando ahí ejemplos de esplendor, ¿no? De esplendor. Ahora quise relatar, ¿no? Este ejemplo de Oseas, porque ese es el ejemplo de Dios, ¿no? Un ejemplo que Dios ha hecho un pacto, ¿no? Dicen, creo que es en Miqueas o Malaquías, que Dios no es hombre para que se mienta, ni hijo de hombre para que arrepienta. Dice, en quien no hay sombra de variación, ¿no? No hay sombra de variación. Qué ejemplo, ¿no? Tan vívido del amor perdonador de Dios, ¿no? Esto nos ilustra, hermanos, ¿no? Tú si estás casado o vas a casarte de nuevo, el matrimonio es indisoluble, ¿no? El ideal de Dios es indisoluble. Dios te ha comprado con precio de sangre, ¿no? Te ha sellado, te ha guardado, te ha restaurado, y Él hará todo lo posible, ¿no? Él pondrá su garantía, su señal, ¿no? Todo su empeño para que eso se cumpla de su parte, ¿no? Ahora, tú como cónyuge tienes que imitar a Dios, ¿no? Dice aquel ¿no? Como dice 1 de Juan, el que dice que le ama debe andar como él anduvo, ¿no? Como él anduvo. ¿Qué hora? Bueno, se me ha ido el tiempo en esta parábola, pero creo que era necesario, ¿no? Recobrar ese ejemplo de Oseas y de Dios, porque al final no es Oseas está haciendo una parábola de quién es Dios, ¿no? Del amor perdonador de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. En Isaías capítulo 50, verso 1, también encontramos algo parecido, reafirmando esta parábola. ¿Qué dice? Isaías 50, verso 1. Lo puedes ahí poner en la pantalla. Dice: así dijo el Señor, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo lo repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Sigue diciendo. Porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado? Me gusta esa palabra, ¿no? ¿Acaso mi misericordia ha cesado? ¿No? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed, ¿no? O sea que Dios es capaz de hacer todo, ¿no? En Ezequiel dice que esas cosas, ¿no? Y en Joel, el profeta Joel, cosas que el piojo, ¿no? La polilla ha roto, Él lo va a restaurar. En Ezequiel dice que hasta cuando venga el Mesías,
un río, las aguas del Mar Muerto se van a volver dulces, van a haber peces, ¿no? O sea, Dios puede hacer todo. Su mano no se ha cortado, ¿no? Y así sabemos y tenemos que confiar en que el Dios perdonador puede restaurar, ¿no?, un matrimonio roto. Sí, obviamente previamente se confía en su gracia, ¿no? Si no es imposible. Porque si una persona insiste en su corazón, ¿no?, pecaminoso, por eso dice ese dicho, ¿no? Faltan dos, ¿no?, para que un matrimonio sea firme, pero uno para que rompa, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, ser fiel al pacto y escoger bien, ¿no?, la persona ideal, ¿no? En el principio dice que hizo Dios a Eva, ¿no?, ayuda idónea, ¿no? Necesitamos esa ayuda, ¿no?, idónea. Hay más ejemplos, ¿no?, de los profetas. No me voy a centrar, creo que ya es válido, ¿no? Hay palabras, ¿no? Por ejemplo, Jeremías 31, ¿no? Que es que fíjate cómo se relaciona esto con el matrimonio. ¿Qué dice Jeremías 31? 31. Vienen días, dice, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. El día que dice, ahí está la figura que Dios pone, los tomé de mi mano, ¿no? Los tomé de mi mano, como un esposo o una esposa, ¿no? Y luego dice, ¿qué dice? Los saqué de Egipto ya aquellos quebrantaron, ¿no? Si lo puedes poner, Jeremías 31, 32. Jeremías 31, 32. Ya que ellos lo quebrantaron, ¿qué dice? Porque ellos inmalaron mi pacto, aunque ¿qué? Aunque fue yo un marido para ellos, ¿no? Dice el Señor. Wow. Entonces, creo que es más que claro, ¿no?, que el ideal del Señor es que el matrimonio sea indisoluble, ¿no? Disoluble. Bien. Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando. Mira, apenas he avanzado 2 versículos. Yo creo que el Señor, no, primeramente me está hablando a mí, ¿no? Obviamente como esposos uno se ve ese estándar, ¿no? Ve el estándar de Dios y dice, wow, ¿no? Wow. Qué falto, ¿no?, uno se halla a veces en imitar a Dios, en ser realmente un esposo ideal, ¿no?, como Dios lo ha hecho. Quisiera terminar con una cita que no la tenía, pero justo ayer la compartí. Que dice, no hay un llamado más alto para el esposo cristiano. Ser una cabeza verdadera es amar como Cristo amó, de forma sacrificial. Estar casada con un hombre egoísta, que en efecto es un niño más en la casa para cualquier esposa, es difícil de soportar. Pero un marido semejante a Cristo hace que la carga de ella sea más ligera. A él le gusta servirle como su amante. A él le gusta, ¿no? ¿A quién le gusta eso, no? Pero sí, Dios pone ese deseo, ¿no? Su amante, su proveedor, su defensor, como Cristo con su iglesia. Pero aún más profundamente, debajo de la conducta a semejanza de Cristo, el rol bíblico como cabeza fluye de la mente de Cristo. La propia mentalidad de nuestro Salvador se hace visible en el esposo cristiano, que alegremente toma la responsabilidad de guiar, proveer y proteger a su esposa. Amén. Así como Dios lo vimos en Oseas, ¿no? Que Dios la lleva al desierto, la vuelve a proteger, a proveer, ¿no? Le pone espinas en el camino para que se dirija en el buen camino, ¿no? Entonces, para finalizar, el matrimonio es una institución divina, ¿no? Es el ideal de Dios, es indisoluble. El divorcio no está en los planes originales de Dios. Seguiremos ya, ahora sí, entraremos a eso, a por qué se permite, ¿no?, el divorcio y cómo. Porque obviamente no de cualquier manera, ¿no?
la concesión, la excepción mateana de Mateo no es por cualquier causa, ¿no? Y bueno, seguiremos viendo eso. Y obviamente todo, pues, viendo que Dios nos está hablando también por medio del matrimonio, ¿no? A los casados y a los no casados, ¿no? Porque uno también, ¿no? Estamos, en cierta manera, casados con el Señor. Amén. Dice que hay eunucos para el reino de los cielos, ¿no? Hay personas que por forma de la vida han tomado malas decisiones, ¿no? Y están casadas con el Señor, ¿no? Y al Señor se deben. Y esta es una parábola vívida de cómo la entrega al Señor, ¿no? Y el amor del Señor siempre va a abogar en pos de la restauración, ¿no? Del matrimonio y de la pareja y del hombre, ¿no? Y bueno, seguiremos ahí hablando de eso. Y bueno, esta tarde vamos a ponernos de pie, ya para finalizar. Quisiera hacer una oración mientras los hermanos de la alabanza se preparan. Esta tarde vamos a tener la parasá Noaj, ¿no? La segunda parasá de la Torá. Próximo fin de semana nos estará acompañando un hermano, no sé si alguno le conoció, se llama Isaac Rodríguez. Él vino hace un año aproximadamente, pastor de una Keilah en Houston, en Estados Unidos, donde también el Señor está obrando, ¿no? Poderosamente, pues en su pueblo y nos va a visitar y va a compartir con nosotros una palabra. Y bueno, pues estemos atentos, ¿no? Y vamos a terminar, ¿no? Una oración, dando gracias a Dios por su misericordia, ¿no? Y porque sabemos que Él es fiel, ¿no? A sus promesas. Él es fiel a su pacto. Pues Señor, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el vivo ejemplo que tú das a tu pueblo. Señor, tú nos hablas de muchas maneras, dice tu palabra. Tú nos susurras al oído. Tú clamas a gritos en dolor, Señor. Tú nos das una palabra a su tiempo. A veces callas, Señor, pero siempre estás ahí, acompañándonos, guiándonos, Señor, llevándonos en volandas si hace falta, o como dice Jeremías, tomándonos de la mano. Señor, que podamos seguir comprendiendo tu amor, seguir progresando en el amor que excede todo conocimiento, Señor. Señor, que nadie que nos enseñe sobre esto, que como dije la semana pasada, que sobre este punto nadie pueda enseñarnos, que seamos ejemplo vivo. Sobre todo nosotros, esposos, en amar bíblicamente a nuestras esposas y ser ejemplo a nuestros hijos. También a las esposas de cómo corresponder en amor bíblico a sus esposos, Señor. Señor, oro por todos los matrimonios aquí, la congregación, por todos los que van a dar el paso a este acto tan sagrado, tan solemne y tan hermoso, Señor, que es tan místico a la vez, que nos hablan de algo tan espiritual, tan glorioso, Señor. Señor, que podamos estimar en honra y en gloria, Señor, este acto, Señor. Y bendícenos, Señor, a cada familia. Líbranos de esa enemistad de la serpiente, Señor, esa maldición que hemos heredado por la raza caída, Señor, por la desobediencia activa, proactiva, Señor, del humano que resiste tus planes divinos, Señor. Y uno de tus planes es que el matrimonio sea para toda la vida, Señor. Señor, que podamos ser fieles en lo poco, porque sabemos que si lo somos en lo poco, Señor, tú lo serás en lo mucho. Y gracias te damos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues vamos a despedirnos. Baruch Hashem.